Hola, bienvenidos a este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia católica del día desde España. Un sacerdote español que ya muchos conocen, han oído hablar de él, lo han leído. El padre Francisco José Vergara ha acusado a Bergoglio de herejía y apostasía en un escrito presentado al obispo de su diócesis. El sacerdote Francisco José Vergara Cerezo ha acudido este jueves de la semana anterior a la sede principal en Alicante de la diócesis de Orihuela, Alicante, para registrar un texto en el que acusa a Bergoglio de herejía y apostasía por el contenido de distintas declaraciones publicadas en los últimos años. Además, denuncia al propio obispado por connivencia y limitarse a acatar, a obedecer. Este religioso, apartado de sus funciones como párroco de San Isidro desde hace casi un año, entiende que Bergoglio se ha desviado del paradigma moral católico por justificar la bendición de parejas irregulares, ofrecer su absolución y permitir la comunión a quienes sin propósito de enmienda se encuentran en situación de pecado grave, tal y como el sacerdote asegura que aparece en la declaración Amoris Laetitia publicada por Bergoglio. En su escrito también cuestiona otra declaración de Bergoglio, la Fiducia Supplicans, de diciembre de 2023, que entiende el sacerdote contradice el dogma de la Iglesia, permitiendo la absolución de parejas irregulares, en este caso concreta, comillas, tanto heterosexuales como homosexuales, lo que significa la bendición del pecado maldito siempre por Dios. De la exégesis que el religioso efectúa en las declaraciones del magisterio o de los documentos de Bergoglio, tampoco se libra dignitas infinita por la interpretación teológica que a su juicio realiza Bergoglio al considerar que el hombre posee dignidad infinita natural y negar lo que significa el pecado original y todo el ámbito sobrenatural. El obispo de la diócesis, el conocido José Ignacio Munilla, muy conocido por su defensa de los posicionamientos más ortodoxos de la Iglesia, en ocasiones al margen, supuestamente, de las declaraciones de Bergoglio, a quien reconoce como papa, apartó a Francisco José Vergara de sus labores de sacerdocio en la parroquia de la población de San Isidro en febrero de 2024, hace un año. El detonante fueron las críticas vertidas por el sacerdote de las palabras de Bergoglio en distintos canales de redes sociales como estos de YouTube. El denunciante señala: yo tengo que reconocer que tuvimos el documento en las manos, era 18 páginas, pero en las últimas 2 o 3 páginas se dedicaba este sacerdote o se dedica a despotricar terriblemente del Papa Benedicto XVI, pastor de pastores, ¿no? A quien ya sabemos que le usurparon la silla de Pedro. El obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, bueno, el detonante fueron las críticas vertidas por el sacerdote de las palabras de Bergoglio en distintos canales de redes sociales. El denunciante señala que varios miembros del obispado han mantenido hasta 6 encuentros y debates con él desde que fue apartado hasta hace casi un año para abordar algunas de las cuestiones teológicas que difundió, entre ellas su denuncia de herejía y apostasía de Bergoglio, que habían motivado el cese de sus funciones parroquiales en uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja. Todo esto es en España.
Durante estos encuentros de discusión teológica en los que en al menos una ocasión estuvo presente el propio obispo Munilla, se trató de encontrar un punto de equilibrio argumental que no convenció. Sin embargo, a Vergara ni lo apartó de los postulados de fe que considera los correctos. Tengo que decir que me han ofrecido un trato exquisito durante todo este tiempo, ha matizado el sacerdote. Tras los intentos del obispado por reconducir la situación, o sea, por volver bergogliano al sacerdote, y ante este escenario de cuestionamiento antidoctrinal, porque son cuestionamientos basados en la sana doctrina, el fiscal de la diócesis, un sacerdote dedicado a las resoluciones de derecho canónico, remitió el pasado mes de diciembre al Vaticano un informe sobre la situación de Vergara. El párroco se expone con este gesto a ser apartado definitivamente del sacerdocio mediante su secularización y excomunión, que no son válidas si son impulsadas por Bergoglio o por un obispo bergogliano, como asegura que ha ocurrido con otros religiosos que han planteado incoherencias dogmáticas similares con el paradigma moral católico. Sanciones que también se han producido en casos similares con otros sacerdotes en Italia que han criticado el magisterio de Bergoglio al considerarlo un cambio poco coherente con la sana doctrina y con el paradigma católico. Pero Pietro Parolin, secretario de Estado, lo adelantó en 2016 a decir que no nos angustiáramos porque lo que iba a haber era un cambio de paradigma en la iglesia. Ahí está, todos los problemas que viene generando. El párroco ha aclarado a su salida de la diócesis, comilla, no pretendo atacar a la iglesia para nada. Defiendo que sin doctrina no hay iglesia. Y eso es verdad. Pero tampoco quiero que nadie se vaya de la iglesia. Sigo abierto al debate. No es una posición mía cerrada. Dicen que en la iglesia caben todos. Pero parece que no los que discutimos algunas cosas, ¿no? Que no vamos a los templos por evitarnos problemas. Porque nos despreciarían, ¿no? Y dice que es para todos, todos, todos. A continuación, el texto íntegro, contundente y breve del documento registrado en la diócesis por el padre Francisco José Vergara Cerezo. Dice lo siguiente: Francisco José Vergara Cerezo, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, en cumplimiento de mi obligación de defender la sacrosanta doctrina católica, denuncio a mi obispado por considerar magisterio auténtico y de esa manera acatar, en primer lugar, la exhortación Amoris Laetitia, que cambia el paradigma moral objetivo católico, y también la aprobación de la interpretación hecha por los obispos argentinos que contradice el dogma de la Iglesia, permitiendo la absolución y la comunión a quienes sin propósito de enmienda se encuentran en situación de pecado grave. En segundo lugar, la declaración Fiducia Supplicans, que justifica la bendición de parejas irregulares, tanto heterosexuales como homosexuales, lo que significa la bendición del pecado, maldito siempre por Dios, e incluso del que éste reputa como abominable. Y en tercer lugar, la declaración Dignitas Infinita, que ya no solo es herética, sino que llega al punto de la apostasía por afirmar que el hombre posee una dignidad infinita natural, enraizada en su ser y accesible a su misma luz natural. Negar consiguientemente el pecado original y todo el ámbito sobrenatural, fundamentado en la gracia, la cual, como su mismo nombre indica, ha de ser gratuita por parte de Dios y no exigible por una presunta dignidad infinita que obviamente reclamaría derechos de idéntica índole. ¿Y quiénes somos
para reclamarle algo a Dios. Bueno, hasta ahí son 4 párrafos del documento. Francisco Vergara, para que ustedes se ubiquen, fue consagrado como sacerdote en 1993. Cuenta con una larga trayectoria como párroco, capellán y vicario, siempre en la Vega Baja. Ha sido vicario en Callosa de Segura, formador en el Colegio Diocesano de Santo Domingo de Orihuela, párroco en las pedanías oriolanas de Molins, La Campaneta, Arneva y Urchillo, en las Santas Justa y Rufina y Las Salesas, y en las poblaciones de Albatera y de San Isidro, su último destino. Desde el punto de vista de la difusión pública, también se destacó por reclamar a la diócesis hace unos años que actuara para conservar la iglesia de San Agustín en Orihuela, la más grande de la ciudad y que presenta un lamentable estado de conservación. Durante el último año ha celebrado misa de forma privada y ha seguido denunciando lo que a su juicio, que es correcto, son mensajes incoherentes con el dogma católico. Fuentes del Obispado Orihuela Alicante han indicado este jueves que el proceso canónico relacionado con el sacerdote Francisco José Vergara, amonestado por escrito en febrero de 2024, seguido por un informe remitido al Vaticano en diciembre ante su reiterada postura, sigue su curso. Y es una postura correcta, obviamente está siendo atacado por los bergoglianos, entre ellos el obispo José Ignacio Munilla, que hacía unos programas muy buenos en Radio María de España y nosotros los descargábamos y los transmitíamos en Radio Rosa Mística Colombia, pero que apenas se alineó con Bergoglio, dijimos, no va más. Tenemos esa libertad de decir no va más si son personas que hablan en contra de la sana doctrina católica. Por otra parte, las mismas fuentes han señalado que la diócesis acompañará al religioso en todo lo que necesite, como lo ha hecho hasta ahora. La diócesis se ha remitido al comunicado que difundió hace ahora un año, tras la polémica, y en el que explicaba que había apartado al sacerdote de cualquier cargo u oficio tras escucharle, dialogar y, por último, ante su reiterada postura, amonestarle por escrito. Postura, repito, que es absolutamente correcta. Los 4 párrafos son magistrales y los voy a publicar en la página de Facebook. En el comunicado de la diócesis se añadía que ante las afirmaciones realizadas por el sacerdote, el obispo José Ignacio Munilla Aguirre manifiesta en nombre propio y de toda la iglesia diocesana de Orihuela Alicante la plena comunión de fe, de caridad y de obediencia filial y fraterna con aquel que el Señor ha elegido como sucesor de Pedro, el Papa Francisco. ¿Cómo se atreven a calumniar al Señor diciendo que el Señor lo eligió, si lo eligió la mafia de San Galo? Si fue electo no canónicamente, porque fue en una quinta votación del último día, y en un solo día solo puede haber 2 votaciones, según las leyes vaticanas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y ese día hicieron una quinta, y eligieron fraudulentamente a este hombre, que además nunca pasó del subdiaconado. Todos los demás títulos que tiene de la iglesia no los merece, porque nunca fue sacerdote. Señalaba el obispado en ese comunicado que se han constatado posibles condicionantes personales que pueden estar afectando a su comportamiento y al adecuado ejercicio de su ministerio pastoral. Absolutamente mentirosa esta afirmación de este último párrafo. Declararlo loco, pues declararlo demente, cuando lo que está diciendo en 4 párrafos es absolutamente toda la verdad. Ojalá todos los católicos sufrieran de esa locura, que no puede ser más que la locura de amar a Dios y a la Santísima Virgen María. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día.
Vienen otras, les anuncio desde ya. Dios les bendiga.